Gálatas capítulo 6, vamos a estar en los primeros 5 versos y estamos terminando la carta a los Gálatas. Estamos terminando de exprimirle el jugo a la carta a los Gálatas. Y dice la palabra allí en el verso 1, hermanos, y vamos a hacerlo igual que el otro domingo, vamos a leerlo y ustedes me ayudan. Dice, hermanos, si alguno fuere ¿qué? Sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurarle, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre, ¿cómo? Considerándote a ti mismo, no sea que sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así que, porque el que se cree algo, no siendo nada, ¿qué? Así que cada uno, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno, Señor, gracias porque tenemos tu palabra hoy, Dios. La dejaste plasmada, Señor, para que nosotros no andemos a tientas, Dios, para que nosotros no estemos en este mundo de tiniebla y oscuridad, Dios, sin una guía, sin una lumbrera por donde caminar. Gracias, Señor, porque hasta ahí en eso podemos ver tu amor hacia nosotros, que no nos deja desamparados en este mundo, sino que nos deja tu voz, nos dejas tu voz allí directo, Dios, para que podamos examinarla cada día, meditar en ella cada día. Y yo te ruego que hables a nuestro corazón en esta mañana. No permita que solo nuestra mente se hinche, sino que nuestro corazón, Dios, pueda tambalearse, Dios, escuchando tu palabra, y pueda ser quebrado, Dios, allí todo aquello que está impidiendo, Dios, que nosotros andemos en la manera que tú nos estás llamando. Bendícenos en esta mañana con tu palabra, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En el capítulo 5, cuando estuvo, es decir, para tratar de conectar con lo que estuvimos viendo, en el capítulo 5, en los primeros 12 versos, Pablo estaba contrastando dos religiones, una falsa y una verdadera. Y ahí pudimos ver que el propósito de Pablo era estimularnos a vivir la libertad con que Cristo nos había hecho libre. Pero después en el versículo 13 hasta el versículo 15, Pablo presentaba otro de los peligros que atentan contra la libertad cristiana, y era el libertinaje, el otro extremo. Así que se nos estimula ahí a no usar la libertad como un pretexto para la carne, sino a servirnos en amor unos a otros. La semana pasada, en los versículos del 13 al 26, vimos la lucha que había entre la carne y el espíritu. El resultado de una vida en la carne, ¿cuál era? Los primeros versos. Y el resultado de depender solamente del Espíritu de Dios, lo vimos en Gálatas 5, del 22 en adelante. Ahora, quisiera a modo de ilustración movernos de Gálatas. Y solamente, ustedes no se muevan en la escritura, hermanos, quédense ahí, pero solamente recuerden una historia que ustedes conocen tal vez. Y está en Juan, el capítulo 8, donde aparece una mujer sorprendida en adulterio, en el acto mismo de ese adulterio. ¿Y qué hicieron los religiosos de ese tiempo? ¿Qué hicieron según la historia? Además de estar listos para apedrearla, la llevaron a Jesús para probarlo a él y para tener de qué acusarle a él. Jesús se postró en tierra y empezó a escribir, y algunos dicen que tal vez escribía los pecados que estaban cometiendo los religiosos falsos. Y algunos dicen que tal vez escribía la hipocresía de ellos, la amargura con que ellos vivían, que también es pecado, el adulterio mental con el que ellos vivían constantemente, la mentira de ellos, la codicia, no sé cuántas cosas opinan algunos comentaristas de que Jesús podía estar escribiendo. Pero entonces Jesús hizo un desafío, y Jesús dice: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y ante tal desafío, hermanos, se escuchó el sonido del silencio. Y todos se fueron, comenzando por el más viejo. Dice que se fueron. Y en todo esto Jesús no estaba justificando a la mujer que estaba en adulterio, porque también le dice después: ¿dónde están los que te condenan? No, no están. Yo tampoco te condeno, pero dice: vete y no lo hagas más. Pero el mensaje primario es: yo tampoco te condeno, vete y no lo hagas más.
Y el punto de Jesús en esta historia de Juan capítulo 8 era sacar a la luz la hipocresía de aquellos que estaban apuntando a la paja de la mujer para ocultar la viga que ellos tenían. Y este era el punto de Jesús cuando enseña esto. Ellos estaban apuntando a la paja de una mujer y no se daban cuenta de la viga que ellos tenían. Y lo cual los llevó a ellos a usar una regla para con la mujer, pero no la misma regla para con ellos. Y eso es lo que pasa en la vida de un religioso, hermano. Usa una regla para con otros, pero no usa esa misma regla para con ellos. No estaban dispuestos a usar esa regla ellos. Y en Gálatas capítulo 6, en los versos que vamos a estar viendo en esta mañana, en el verso del 1 al 5, Pablo muestra cómo la victoria de Cristo sobre la carne, que fue lo que terminamos viendo en el capítulo 5, se manifiesta en cosas concretas. Y eso es la aplicación del Evangelio, cómo el Evangelio se ve, se articula en la vida real. Cosas concretas como las relaciones entre las personas. Y lo primero que dice el verso 1 y el verso 2 es: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlos en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el verso 2 dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Alguien ha sido sorprendido. Alguien ha sido sorprendido en una transgresión. El pecado de alguien ha salido a la luz. ¿Y a quién le dedica Pablo 5 versículos de manera de advertencia? ¿Aquel que ha sido sorprendido o aquel que va a ayudar al caído? Y cada uno de estos 5 versículos, hermano, tiene una luz intermitente, como un carro cuando tiene problema. Hay una luz intermitente diciendo: cuidado, cuidado. Pero no el sorprendido en la falta. Cuidado aquel que va a restaurarlo. Aquel espiritual, cuidado, que pretende ayudar al caído. Y la palabra habla de ustedes que son espirituales. Cuando hablamos de espirituales, algunas personas, cuando ven estas palabras, tienen dos tendencias erróneas, hermano. Y una es pensar a que nadie es espiritual. Por tanto, eso es una ironía, según algunos. Y en el otro extremo está la de pensar que hay algunos súper espirituales. Aquellos que viven erizándose, aquellos que viven haciendo no sé cuántas cosas, son los espirituales. Pero tanto una como la otra son incorrectas, dos posturas incorrectas. Lo que está diciendo aquí es de una persona, y Pablo está usando un lenguaje que lo está arrastrando del capítulo 5 y lo trae al capítulo 6, que lo arrastra de ese párrafo anterior. Un lenguaje, y la referencia es a cristianos comunes. Hoy vivimos tiempos donde los super espirituales andan por todas las iglesias, hermano. Y desde la super espiritualidad esa se juzga a aquellos que viven una vida cristiana normal como si estuvieran muertos. Pero lo que trata el pasaje aquí, hermano, la referencia que está haciendo Pablo es a cristianos comunes y corrientes, que como vimos en el verso 5 del otro capítulo, se supone que son guiados por el Espíritu de Dios. Cristianos comunes y corrientes, guiados por el Espíritu de Dios. Y en 5:18 se supone que son guiados por el Espíritu del Señor, que caminan en el Espíritu del Señor. Pero dice el 5:22 que son gobernados por el fruto del Señor, por el fruto del Espíritu de Él. Es a esto a lo que está diciendo Pablo cuando usa espirituales. No está hablando de esos super espirituales que viven erizados y viven en otro mundo, no en la realidad de esta vida. Y que lo menos que muestran muchas veces es el fruto del Espíritu de amor, gozo, paz, paciencia. Es lo menos que muestran. Ahora, ¿cuáles son las advertencias que Pablo le da a los espirituales que pretenden levantar al caído? Y él dice en el verso 2: lleven las cargas los unos de los otros. Las cargas de los unos a los otros. Cumplan así la ley de Cristo. Y es probable que Pablo esté dando otra indirecta a los judaizantes de su tiempo, los falsos maestros que están tratando de hacer que los gálatas estén bajo la ley. Es probable que Pablo le esté dando un golpe nuevamente. Y es bueno recordar que en el concilio de Jerusalén, allí en el concilio se reunió este concilio para resolver la controversia de si los cristianos gentiles estaban obligados a cumplir con la ley de Moisés. Y lo que describió y se terminó el concilio fue describiendo los requisitos de estos legalistas, y el concilio terminó diciendo: ponen un yugo y una carga. Y de allí entonces que Pablo está diciéndole a los gálatas que en lugar de colocarle a los hermanos
una carga más grande o ponerlo bajo una carga del cumplimiento de la ley. Lo que deberían estar es levantando las cargas para poder cumplir así la ley de Cristo. En vez de ponerle más cargas con cumplimiento de leyes, deberían estar levantando las cargas para que de esta manera pudieran cumplir la ley de Cristo. Y el punto en todo esto es que no seamos como los escribas y fariseos, hermano. ¿Cómo eran los escribas y los fariseos? Por eso les usé la ilustración. ¿Cómo eran? Jesús dijo de ellos: atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Jesús dijo de ellos: y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos, hipócritamente, ni con un dedo quieren moverlas. Lo que hacen los escribas y los fariseos, hermano, era poner una regla para otros que ellos mismos no lo hacían. Y esto se llama hipocresía. Y lo que está diciendo Pablo aquí, hermano, es: no sean como los fariseos y escribas. ¿Y por qué hacerlo? Porque de esta manera, dice el verso 2, cumplimos la ley de Cristo. Hermanos que me escuchan, si un hermano o una hermana en Cristo está siendo amenazado por una carga, debemos estar alerta y ayudar rápidamente. No dejemos que el peso de la carga lo aplaste y lo destruya. Y esto implica hombro con hombro soportar el peso de la carga de cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué hacerlo? Y como decía el verso 2, hermano, porque de esa manera estamos cumpliendo la ley de Cristo. Ya no vivimos bajo la ley de Moisés, pero esta es la ley de Cristo. Por tanto, si amamos a Dios y al prójimo, como dice que toda la escritura se resume en amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, dedicaremos nuestra vida a ayudar a los demás con sus cargas. Y esa es la exhortación general, hermano. La primera que hace el apóstol aquí: ayudarnos unos a otros en amor a llevar nuestras cargas. Pero ¿cuál es la aplicación particular de este pasaje? Lo más específico, donde dice: si alguno es sorprendido en alguna falta. ¿De qué habla cuando usa la palabra carga? Y muchas veces solemos pensar en enfermedades cuando hablamos de carga. Muchas veces solemos pensar en una persona que pierde el empleo. Muchas veces solemos pensar en una pérdida de un ser querido o alguien que ha sido rechazado. Y muchas veces las personas que están en esta situación la vemos como víctimas. Y es correcto en cierto sentido. Y si tú y yo estamos llenos de Cristo, nos vamos a desbordar ayudando a otros a llevar tales cargas. Pero Pablo muestra en este versículo 1 que la palabra cargas incluye transgresiones, pecados. Y la palabra oprimido incluye culpables. Por tanto, carga en el contexto específico que está hablando Pablo aquí en Gálatas capítulo 6 es algo que amenaza con aplastar el gozo y la fe de algunos. Algo que amenaza con aplastar el gozo y la fe, sea una tragedia que nos hace dudar de la bondad de Dios, pero también sea un pecado que amenaza con hundirnos en la culpa y en el juicio. En este contexto, carga tiene que ver con todo eso, incluyendo pecado. Una persona que está en pecado necesita nuestra ayuda. Históricamente, la iglesia cristiana, una persona en pecado le pone una disciplina y lo deja ver si el Espíritu de Dios resuelve el problema. Pero lo que le dice la palabra de Dios no es eso. El cuerpo de Cristo debería estar dolido porque hay una persona que ha caído en pecado. Hay una persona que ha sido golpeada por el enemigo de Dios. Por tanto, es una persona que ya no puede correr la carrera de la piedad con gozo. Así que una persona que está en pecado necesita nuestra ayuda, hermano. Y Pablo dice: condenarlo, no, restaurarlo. Y es un verbo imperativo. No es para ver si el Espíritu lo restaura. Restaurarlo, vosotros que son espirituales. Y la palabra significa enderezar. Ayúdalo a enderezarse.
Enderezar, y es una palabra griega que está usada en Mateo 4:21, donde hace referencia a la reparación de las redes de los que pescaban. Y el pecado es una ruptura de la red de nuestra vida, hermano. Y tiene que ser reparada. Mis hermanos, si encuentran a alguien roto o destrozado, haz lo que tenga que hacer para restaurar a esa persona, para que pueda seguir corriendo de manera piadosa la vida cristiana. No aumentemos el peso de cargarlo. Hagámoslo más ligero. Desarrollemos una habilidad extraordinaria, hermano, para detectar las cargas de otro. Porque a veces no somos sensibles a ver las cargas de otros, aunque sean problemas, pero aunque sea pecado en su vida. Desarrollemos esa habilidad extraordinaria para detectar las cargas de otros y dediquémonos diariamente a hacerlas más livianas, las cargas de otros. Y si somos nosotros los cargados, hermano, no debemos mantener nuestra carga para nosotros mismos, sino buscar un amigo cristiano espiritual que sea guiado por Dios y que sea maduro, que nos pueda ayudar a cargarla. La lucha es muy intensa, tenemos que entender la revelación de Dios, hermano. La lucha es muy intensa, no podemos solo. Ese cristianismo autosuficiente no está en la Escritura. Estamos en una lucha intensa. Y por eso Dios nos ha puesto en una comunidad. Tim Keller dice, los cristianos no deben ser ni rápidos para criticar, que muchas veces es lo que pasa, ni temerosos para confrontar, que muchas veces es lo que pasa también. Un extremo, otro extremo, dice Tim Keller, debemos aceptar nuestra responsabilidad de ayudar como hermanos llenos del Espíritu de Dios. Y nadie que vive por la ley de Cristo, hermano, y que vive en el poder del Espíritu del Señor puede decir sobre el pecado de otro, no es mi problema, ese es su problema. Nadie puede decir eso. Porque a diferencia de Caín, que sí dijo eso cuando le preguntó Dios, ¿dónde está tu hermano? Él dijo, ¿quién soy yo, el guarda de mi hermano? A diferencia de Caín, tú y yo sí somos los guardas de nuestros hermanos. Y tenemos la responsabilidad de restaurarlo según la palabra de Dios. Ayudarlo a coger el carril nuevamente. Y por eso nuestra tarea primaria, hermanos, es amonestarnos y advertirnos unos a otros acerca de actitudes y hábitos equivocados. Y entonces llevarnos unos a otros al gran médico que puede sanar nuestro corazón, que se llama Jesucristo. Pero esa es la tarea primaria nuestra, hermano. Unos a otros amonestarnos, no esperar que uno caiga en adulterio y fornicación solamente. Cualquiera de las prácticas que la Escritura revela que son pecaminosas, hermano, esa persona ha sido golpeada por el enemigo. Y deberíamos amonestarnos unos a otros, como dicen los espirituales, hermano, guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, y este es el punto central del texto del que Pablo está terminando su carta. El deber de extender la mano para ayudar al hermano caído, a fin de que la persona pueda vencer su debilidad espiritual. Porque cualquier persona que vive en el pecado, que está practicando el pecado, como les he estado hablando en toda esta carta, hermano, aún cuando aquellos que murmuran y todo eso, es una persona que está en debilidad espiritual. ¿Y cómo debemos restaurarlo según la palabra de Dios? Y dice, lo primero que dice, vosotros que sois espirituales. No podemos coger la confrontación y la restauración a menos que estemos guiados por el Espíritu de Dios, hermano, porque haríamos daño. A menos que seamos personas guiados y controlados por el Espíritu de Dios, no podemos coger esto en nuestras manos porque haríamos daño. Porque si somos guiados y gobernados por el Espíritu Santo, hermano, restauraremos al caído con amor, con paciencia, con bondad, con benignidad y con mansedumbre, porque de lo contrario lo vamos a destruir. Y el punto principal de todo esto, de este pasaje, no es una advertencia contra corregir y restaurar. Debido a esto muchas personas han dicho, yo no me meto en ese lío. Pero ese no es el punto, eso no es lo que está enseñando el Espíritu de Dios a la iglesia. Lo que le está enseñando a la iglesia es cómo hacerlo de una manera que no sea arrogancia, que no seas arrogante cuando lo estás haciendo. Porque el orgullo es la causa de todo. El orgullo es uno de los virus que causa todas las enfermedades del mundo. Y este ha sido el caso desde Adán y Eva, hermano.
que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal porque ellos quisieron ser como Dios en lugar de confiar en Dios. Y hoy muchas personas actúan de la misma manera porque quieren ser como Dios en lugar de actuar confiando en Dios. ¿Por qué hacerlo con humildad? Y sabes, siempre me gusta responder las preguntas desde la Escritura, y el verso 3 dice ¿por qué? Para los que están leyendo, hermano, dice porque si alguno se cree que es algo, y quisiera que pudiera estar hablando estas palabras a tu mismo corazón, no al que está al lado. ¿Por qué hacerlo con humildad? Y dice el apóstol allí escribiendo, inspirado por Dios, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. No siendo nada. Y esta palabra tiene un enfoque moral. Lo que quiere decir es que aparte de la gracia especial de Dios en nosotros, somos un cero a la izquierda a causa de nuestra pecaminosidad. Dicho de otra manera, Pablo le dice a la iglesia en Roma en el capítulo 7 y el verso 18, porque yo sé, dice Pablo, un hombre que ha interiorizado la gracia de Dios, y dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, dice, pero no el hacer el bien. Y Jesús también dice, ahí en la enseñanza de Juan 15, dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva fruto, porque separado de mí no puedes llevar fruto, hermano. No hay manera que separado de él podamos dar el fruto que él espera. ¿Por qué razón? Y en este caso, corregir con mansedumbre. ¿Por qué razón? Porque lo que sale de la carne tuya y mía es lo opuesto a lo que es la voluntad de Dios. Como dice el pasaje de Gálatas 5, 18. Jesús lo que está diciendo, separado de mí nada podrás hacer, porque yo soy el que produzco en ti el querer y el hacer. Separado nada puedes hacer. Lo que tú y yo necesitamos para salir de las ataduras de nuestro orgullo, tanto asertivo como el orgullo tímido, porque muchas veces detrás de la timidez está el orgullo, hermano. Hay personas que son tímidos para corregir a otros, y detrás de esa timidez está el orgullo igual. Pero lo que necesitamos para salir de nuestro orgullo no es reforzar la autoestima. Esos son métodos humanistas, sino una confianza radical en el Cristo incomparable, hermano. Ese Cristo que hemos venido a adorar y que venimos a adorar siempre. Una confianza radical en el Cristo incomparable que vino al mundo para salvar a los pecadores totalmente indignos, como tú y como yo. Totalmente indignos. No podemos sobrellevar las cargas de otros a menos que tengamos una correcta imagen de nosotros mismos basada en el Evangelio. A menos que tú y yo conozcamos nuestra propia imagen basada en el Evangelio, podemos llevar las cargas de los otros y ayudar a otros y reprenderlos y exhortarlos. Se necesita humildad que sea centrada en Cristo para poder sobrellevar las cargas de otros. Y esa mansedumbre se va a evidenciar en la forma de tratar a otros y aun cuando caen en pecados. Y podemos mirar el ejemplo de Cristo con la mujer adúltera. Y podemos mirar el ejemplo de los fariseos allí con la mujer adúltera y los escribas. Y la idea es tratarlos como nos gustaría que nos traten si nos encuentran en la misma situación. Y ahí está la clave, hermanos. Si empezamos a examinarnos cómo me gustaría que me traten si me encuentran en la misma situación, ayuda mucho. Usando la misma vara que queremos para nosotros, para otros. Pero eso no era lo que hacía un fariseo. Porque una forma ruda y arrogante para tratar a otros como los fariseos ahí a la mujer esa, era un indicativo de que no están viendo la propia viga que tenía en sus ojos. Estaban mirando la paja de ella, pero no veían la viga de ellos. Y el religioso dentro de la iglesia hoy también mira la paja de la otra persona, la amplifica, pero no mira la viga que tiene dentro de su ojo. Y lo que dice el Señor no es que la otra persona no tiene una paja. Lo que dice es que sácate la viga primero para que puedas ver bien la paja y la juzgues correctamente. Y eso es a lo que está apuntando la palabra de Dios. Pero ¿cómo cultivar esa mansedumbre? ¿Cómo cultivar esa humildad en nosotros a la hora de restaurar a una persona? Y la respuesta también la da Pablo por medio de la palabra y dice, mirándote a ti mismo. Y en el verso número 4 dice, pero que cada uno examine, ¿qué? Su propia obra.
Y entonces tendrá motivos para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Con qué propósito Pablo habla de que deberíamos estar examinándonos nosotros mismos? Número uno, con el propósito de evitar la arrogancia. Y Pablo dice al final del 1, mírate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y la manera de evadir el orgullo, cuando confrontes y restaures al hermano por su pecado, es mirándote a ti mismo para no caer en la tentación. Y rápidamente se desprende una pregunta: ¿tentación de qué? De pensar que nosotros no podemos caer en lo mismo que cayó esa otra persona, o que por nuestras fuerzas tenemos la madurez de restaurar a esa persona. Para que no caigas en la tentación arrogante esta. Y la verdad es que nosotros también podemos ser tentados, hermanos. Nosotros también somos capaces de hacer exactamente lo mismo que hizo esa mujer adúltera y cualquiera otra si nos desconectamos de la gracia de Dios. Tú y yo tenemos esa capacidad si nos desconectamos de la gracia de Dios. Y si dudas de lo que estoy diciendo, pregúntale a Abraham. Pregúntale a David, el hombre conforme al corazón de Dios, cuando se desconectó. ¿Qué pasó en su vida? Pero es más, aquí a los discípulos de Jesús, pregúntale a Pedro cuando arrogantemente creía que él podía hacerlo. Y yo nunca lo haré, dijo. Pregúntale a Pedro lo que pasó 3 veces allí después negando al Señor. Recordemos que no somos más que un montón de escombros espirituales si no fuera por la gracia de Dios. Y lo que pasa muchas veces es que el religioso no tiene esto en cuenta, hermano. Si no fuera por la gracia de Dios, no somos más que un montón de escombros espirituales condenados a una destrucción eterna. Es por eso que deberíamos constantemente reconocer la gracia de Dios en nuestra vida, para que el orgullo no brote, para que sea dominado. Recordemos que no somos más que eso, hermano. Ahora, si pensamos que no somos capaces de cometer un pecado similar o igual, nuestro aire de superioridad aparecerá y destruiremos a la persona que estamos llamados a ayudar, porque la superioridad sobre otros es una arrogancia visible. Todo esto es otra forma de decir que antes de ayudar al hermano con su paja, hermano, recordemos que tenemos una viga, pues eso quitará de nosotros el espíritu hipercrítico que muchas veces tenemos. Ahora, para no creer que tú y yo podemos por nuestras fuerzas, o que la madurez nuestra es por algo que yo he hecho, Pablo en 1 Corintios 4:7 le aclara a esta iglesia que tenía todos los dones. Esto era una iglesia que brotaba en un hacer inmenso, pero le faltaba lo más importante. Y dice Pablo allí: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si confías en el Espíritu de Dios, mi hermano, por el regalo de la guía, porque es un regalo de Dios que tengamos el Espíritu de Dios viviendo con nosotros, guiándonos cada día a toda verdad y a los pies del Señor Jesucristo. Si de verdad confías en el Espíritu de Dios y por ese regalo de la guía y el poder para amar que viene de Él, no deberías gloriarte, no deberíamos ser arrogantes acerca de la madurez que hemos obtenido. Y lo que nos está llevando a la palabra de Dios es entender que si hemos madurado, hermano, es por la gracia de Dios, porque todo esto viene de Dios. ¿Y con qué propósito Pablo habla del autoexamen también? Para que estemos enfocados en el estándar real. A nosotros nos gusta medirnos con otra persona siempre. ¿Y cuál debe ser el estándar por el cual tú y yo nos estamos midiendo, examinando? Y Pablo dice en el verso 4, pero que cada uno examine su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Y esto no es una contradicción con el verso 3, que algunos echan a pelear. Esto significa que en la medida en que nos autoexaminamos y en la medida que autoevaluamos nuestros logros, no tomemos la obra de otros como el estándar de medida. Y muchas veces, hermano, nos inflamos y muchas veces nos sentimos exitosos espiritualmente porque vemos o nos estamos mirando a la luz de la caída de otros.
Muchas veces pasa. Vemos personas que se inflan porque se miran a la luz de la caída de otro. Y a nuestro orgullo les encanta ver a otros caer. Porque esa es la forma de sentirnos superiores. Y es interesante ver cómo termina el capítulo 5 de los Gálatas que vimos la semana pasada. Es interesante ver cómo termina el capítulo 5 hablando de la vanagloria. Y precisamente porque la vanagloria busca llenar el vacío con las faltas de otros. Por ejemplo, puede que no seamos muy amorosos, pero cuando nos vemos rodeados de personas egoístas, entonces estallaremos orgullosos de nuestro amor y no vamos a crecer, hermano. Cuando estamos haciendo esto, no vamos a crecer. Y Pablo dice, deja de alimentar tu orgullo al compararte con esos que pecan. Pablo dice, no midas tus logros morales por esos otros, por las caídas de esos otros. Mídelos y pruébalos por el estándar de la ley de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Y entonces todo lo que veas en ti como algo en que gloriarte no será en base al fracaso de otro, sino en base a los méritos de otro. Porque es lo que otro ha estado produciendo en ti, es lo que Jesús ha estado produciendo en ti. Pero ya no estarías mirándote y basándote en los fracasos de otro, sino en los logros de Jesucristo que los está produciendo en ti ahora. ¿Por qué compararnos y medirnos con el estándar de la ley de Cristo? Y Pablo dice en el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga, hermano. Esa es la razón, porque cada uno de nosotros llevará su propia carga. Y aquí la palabra carga es distinta a la que vimos en el verso 2. En el verso 2 hablaba de toda situación, incluso el pecado, donde unos a otros deberíamos llevarla, ayudarnos a llevarla. Pero aquí la palabra carga es distinta, significa responsabilidad. Y lo que termina diciendo el verso 5, cada uno llevará su propia responsabilidad al tribunal de Cristo. Y hay una carga, hermanos, que ninguno de nosotros podemos compartir con nadie. Y es nuestra responsabilidad ante Dios. Dios nos ha hecho y nos ha dado una responsabilidad a cada uno de nosotros y daremos cuenta por eso, independientemente de lo que otros hagan. Independientemente de lo que otros hagan. Y cuando la evaluación final, allí el día que estemos parados en el tribunal de Cristo, venga y todo se mida por la ley de Cristo, que es donde todo va a ser medido. No por las caídas de otro, sino por la ley de Cristo. Los fracasos de otro no nos van a excusar por nuestros fracasos. La responsabilidad no puede ser transferida, hermano. Por eso es que Pablo dice, examínate, porque tú y yo tendremos que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Cada persona será juzgada. No está hablando para ver si somos salvos o no, por supuesto. Pero cada persona será juzgada, por tanto no nos comparemos con alguien que ha caído. Evaluémonos a la luz del espejo de la ley de Dios y a la luz del ejemplo de Cristo, hermano. Y quiero que sepas algo, cada vez que tú y yo nos estamos evaluando a la luz del espejo de Jesucristo, siempre tendrás que crecer. Porque nunca has llegado todavía, ni vas a llegar en este mundo, a la estatura de Cristo. Por eso es que cuando tú te evalúas a la luz de otro que ha caído, tú te vas a sentir hinchado. Pero cuando te miras y nos miramos a la luz del Cordero de Dios, perfecto y santo, siempre tendrás que crecer. Siempre. Y es en ese sentido en el que vamos a llevar nuestra propia carga ese día. Ese día parado frente al tribunal de Cristo, tú y yo estaremos con nuestras propias responsabilidades delante de Él. La cruz de Cristo y la obra del Espíritu en nuestros corazones van a hacer evaporar todo tipo de orgullo, hermano, orgullo. Y es por eso que hemos centrado todo, e incluso la adoración, en el Evangelio de Jesucristo. Porque solo la cruz de Cristo y la obra del Espíritu en nosotros es la que va a evaporar ese orgullo y va a orientarlo todo a la gloria del que tiene que recibir solamente la gloria, no para nosotros, no a nosotros, sino Él. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó en vana, dice Pablo, allí en el 1 Corintios 15:10. Antes bien, él reconoce una realidad en su vida. He trabajado más que todos ellos. Pero también le pone el cuño al final, aunque no yo.
sino la gracia de Dios en mí. Un hombre reconociendo, un hombre que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento y que corrió todo el imperio, fundando iglesias, y termina, dice, lo he hecho, pero tengo que admitir algo. La gracia de Dios lo está haciendo en mí. No es algo que yo hago por mi cuenta. Y eso es lo que hace una persona cuando entiende la gracia del Señor. Mis hermanos, el caminar en el Espíritu que todos estamos llamados, porque dice la Escritura, andad en el Espíritu de la misma manera que empezamos. El caminar en el Espíritu no es una experiencia que se manifiesta de manera mística y privada. Hoy muchos empiezan a vivir eso como si fuera una cosa mística. No es a eso lo que hace referencia a la Escritura en ninguno de los pasajes que habla de eso. El andar en el Espíritu, no es una experiencia privada para que tú vivas trancado con eso, sino de manera concreta en nuestras relaciones de amor con los demás. Tiene que verse si tú eres una persona que anda dependiendo del Espíritu de Dios. Y Pablo nos exhorta a actuar como personas espirituales cuando vemos a un hermano caído. Y esto es no huir de la confrontación. Una de las marcas de una iglesia saludable es la disciplina del Señor. Y si la iglesia entiende el beneficio de la confrontación, hermano, y la ayuda que puede traerle a un hermano que ha caído, sobrellevar la carga para que pueda salir, no estuviera huyendo de la confrontación. Y muchos miran la espalda esperando que algún líder sea el que confronte, sino que estaríamos haciéndolo con mansedumbre, recordando lo que realmente somos. ¿Qué somos? Personas rescatadas por la gracia de Dios. Y si no fuera por la gracia de Dios, fuera un montón de escombros condenados. No podemos rehuir de nuestro deber de confrontar a otros. Y esa es la actitud de muchos de nosotros con relación al pecado en la iglesia, hermano. Mirar la espalda y dejarlo a ver qué va a pasar. Pero piensa esto, mis hermanos. Una actitud, un hábito pecaminoso en el cuerpo de Cristo es mucho más destructivo que cualquiera de las demás cargas, como la pérdida de un familiar, como todas esas otras que son cargas circunstanciales. Una actitud o un hábito pecaminoso es más destructivo para el cuerpo de Cristo que las otras cargas. Por tanto, si realmente nos importan los demás, si realmente nos importan los hermanos, los confrontaremos con su pecado, con amor y mansedumbre, pero los confrontaremos con su pecado. Así como también los confortaremos en sus problemas, le daremos la fuerza que necesitan en sus problemas. Y quiera el Señor que podamos crear una atmósfera dentro de la iglesia, hermano, en donde el amor sea tan grande que tomemos la ruptura que produce el pecado de manera seria. El pecado produce una ruptura como la red de pescar cuando se rompe. Así que de manera que podamos tomarlo en serio y que podamos servirnos unos a otros, que podamos sanarnos unos a otros como médicos misericordiosos dependiendo del gran médico, Cristo. Y qué hermoso, hermano, que me escuchas, es pertenecer a una familia de creyentes que se aman los unos a los otros, tanto que no pueden verse siendo aplastados, que no puedes ver a otros siendo aplastados por el pecado y tú quedarte tranquilo. Qué hermoso es ser parte de una familia así, donde podamos, hermanos, restaurarnos unos a otros, donde podamos corregirnos unos a otros para que podamos salir. Y ese es mi deseo en esta hora, hermano. Que la palabra de Dios pueda llegar a que tu corazón reaccione, hermano. Y es lo que se espera con esta palabra. Que reaccionemos y que estemos dispuestos, hermano, a servir a Dios, a seguir al Espíritu de Dios. Y que podamos restaurar a aquel caído con amor, con mansedumbre, pero restaurarlo porque es una persona que ha sido golpeada por el pecado, golpeada por el enemigo de Dios. Y han sido rotas las redes. Y tú y yo hemos sido llamados para reparar las redes del pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.